Desde que Andrés Manuel López Obrador anunció que se bajarán los sueldos de magistrados como de funcionarios de alto nivel, así como que se reducirán plazas también en el alto nivel, la respuesta por parte de quienes se verán afectados directamente, pero también por parte de intelectuales orgánicos y periodistas a modo, ha sido una respuesta feroz y que no solo transmite una voz enfurecida, sino una voz de chantaje. A decir de personajes como el jefe Diego o como los magistrados, entre otras tantas voces más, bajar el sueldo a personajes tan valiosos, preparados y capaces es una invitación a caer en la corrupción. E incluso Pedro Ferriz de Con agrega otro atributo y dice que darle sueldos jodidos a personas tan importantes no es la solución y agrega, ubícate pendejo. Ya sabemos para quién va dirigido. A simple vista tiene sentido lo que dicen todas estas personas, pero si nos metemos un poquito en los detalles, se puede ver que aunque tenga sentido lo que dicen, en los hechos está fuera de toda realidad y son argumentos injustificables precisamente porque son al final del día un vil y pueril chantaje. Y esto lo digo porque quizás sea cierto que se trata de personajes muy preparados y con una currícula impresionante, pero eso no significa o no necesariamente significa que se trate de los mejores para ocupar los puestos que actualmente ocupan. Todos sabemos que son cargos que se obtienen de manera política, por cercanías y vinculaciones con los grupos de poder fuertes en un determinado momento. Así que nadie duda que puedan estar muy preparados, pero eso tampoco significa que se trate de los mejores en cada rubro que desempeñan. Y otra cuestión muy importante, si algo ha padecido México en estos últimos años es la falta de ética y probidad en el desempeño de muchos de estos funcionarios. Pues en este sexenio que se extingue, si por algo se caracterizaron fue por su disciplina al mandato presidencial. Si hablamos de los magistrados, no fueron ni remotamente un contrapeso al poder ejecutivo, y mucho menos el legislativo, y en distintas ocasiones su proceder dejó lugar a toda clase de suspicacias, y bien fundadas además. Lo que quiero decir es que se trata de las personas más caras, pero no necesariamente son las más valiosas. Y si atendemos a lo que dijo Pedro Ferriz, pues sí, son personas muy importantes, pero el Chapo Guzmán también lo es, Carlos Salinas de Gortari, Charles Manson y Marcial Maciel también lo es. La diferencia es la connotación y el significado social detrás de la palabra importante, pues importante no significa por defecto algo positivo. Ahora, hablan de caer en la corrupción por la tentación del dinero. Bueno, lo dicen como si en este momento de nuestra historia no fuera el tema más importante en torno a estos personajes, vaya. Si por eso están contra la pared ahora. Por eso la estructura neoliberal perdió el poder, no tanto por neoliberales en sí, como por la corrupción rampante que representan y han ejercido visiblemente. Pero lo más terrible es que creo que quien dice que si le bajan el sueldo caerá en corrupción es alguien que ya tiene pensado generar condiciones de corrupción. Ni siquiera hablamos de alguien que se ha preguntado frente al espejo qué haría si le ofrecieran mucho dinero a cambio de una decisión en su puesto. No, hablamos de alguien que ya tiene pensado cómo proponer mecanismos para la reproducción de la corrupción. La cuestión es que estos dichos no abonan a su causa a nivel social. Estos dichos son tomados como la aceptación pública sobre su personalidad corrupta. Vaya, dicen esto porque son o han caído en escenarios de corrupción. Quizás sea cierto o no, pero socialmente se entiende así. Y si pensamos en términos de importancia, pues la gente más valiosa del país está en la academia, en las artes o en organizaciones de la sociedad civil o en otros espacios, ganando a veces no más de 15,000 o 25,000 pesos mensuales. Pero el argumento más sólido es que si el presidente está dispuesto a percibir 108,000 pesos mensuales, pues ¿qué personaje será más importante que el presidente en un sistema presidencial?
Es como si en Inglaterra un simple duque sintiera que es más importante que la mismísima reina, pues viven en una monarquía. Vaya si no es una cosa de locos estos argumentos. En fin, creo que el principal problema de los neoliberales es que están autosobrevalorados y en segundo lugar, como no suelen tener principios, no logran entender que la reducción de sueldos en un país que no es rico en su generalidad, sino al contrario, que es un país generalmente pobre y aisladamente rico, estas medidas generan la esperanza de que la población será tratada con más justicia y con más equidad e igualdad. En efecto, no se resuelve el gobierno con estos ahorros, pero de cualquier manera son dineros que bien le sirven a los hospitales que se están cayendo a pedazos y que tienen más agentes contaminantes y contagiantes en el ambiente que medicinas en sus almacenes. Ya para acabar, en mi opinión, si estos personajes no quieren recibir un sueldo de 100,000 pesos, pues que renuncien, no es para preocuparnos tampoco. Si hay gente experta y muy preparada ganando 25,000 pesos en las universidades, pues ni modo que no quieran aventarse a ocupar estos cargos por 100,000 pesos. Tampoco podemos creer que no tenemos más vacas sagradas o más opciones. Como tampoco debemos creer lo que están tratando de infundir en todos los trabajadores del servicio público para desestabilizar, porque por las falsas noticias ya hasta en las brigadas de bacheo están aterrados creyendo que les van a bajar el sueldo ya de por sí miserable. Hay que informarnos bien, pero creo que la austeridad es justo para quienes ganan mucho más que el presidente. Se sobreentiende que lo que se intenta hacer, entre líneas, es desinflar a estos semidioses y enviar un mensaje claro y fuerte que creo significa: los cargos en el servicio público no pueden ser o no pueden seguir siendo el mecanismo por el cual los servidores se vuelven estúpidamente ricos a partir de saquear las arcas del país. No es un tema de pesos, es un tema de principios. Y con esto no quiero decir que estamos en una época de ensueño, sino en medio de una promesa de transformación que puede darse o no. La moneda está en el aire y solo después del 1 de diciembre veremos de qué tamaño y de qué calidad es el presidente que México eligió este 1 de julio de 2018. En lo personal, no apoyo la idea de que todos tengamos que estar jodidos, sino que la mayoría dejemos de estar jodidos gracias a que hay unos cuantos concentrando la mayor parte de la riqueza. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino.